Las puertas corredizas del edificio se abrieron como una boca que tragaba luz entre pisos de vidrio y acero. Ella apareció con un bolso de lona colgado del hombro, los zapatos con algo de barro seco en las punteras, y la mirada limpia de quien no había aprendido a ocultar de dónde venía. Por un segundo, todo pareció ralentizarse. Un reflejo en el vidrio, el brillo del logo de Halston & Myers, y los murmullos que se amontonaron como polvo en la alfombra. ¿Buscamos a la señorita de recepción?, preguntó una voz baja desde el mostrador, más incómoda que curiosa. La recepcionista, una mujer nerviosa con una camisa demasiado planchada, miró a Tamika, y luego a una hoja donde, visiblemente, aparecía otro nombre. Alguien dejó un saco sobre la mesa. No era suyo. Fue un gesto pequeño, casi automático. Un ejecutivo con la corbata floja dejó caer una chaqueta y sin mirar dijo, con la cortesía mínima que se reserva a los extraños de pasillo, que si estaba en prácticas podía llevarlo a tintorería. No era un encargo malintencionado, pero fue suficiente para señalarla. Sutileza y desprecio, en una sola frase. Tamika Holloway sonrió sin aspereza. Tenía la piel de quien ha pasado años bajo el sol, manos que conocían tierra y peso, y una calma que no se fingía. Su bolso de lona olía a café y a libro viejo. Sus dedos, al ajustarse la correa, rozaron algo metálico. Una tarjeta de visita con bordes limpios. Nadie allí la sabía leer en su mirada. La leyeron por ella. «Perdón», dijo Tamika sin alzar la voz. «Creo que esto es suyo». Sacó la tarjeta y la dejó sobre el mostrador. La recepción quedó en silencio un latido entero. La tarjeta llevaba el logo que todos reconocían y, en el centro, su nombre. Tamika Holloway, directora ejecutiva, CEO. El efecto fue inmediato y calculado. Miradas que antes se habían posado con desdén ahora rebotaban, confundidas, contra su nombre. Un ejecutivo que caminaba por el pasillo se detuvo, con una mezcla de irritación y curiosidad. Otros intercambiaron susurros. La etiqueta del traje del hombre que había dejado la chaqueta absorbió la atención y la perdió. Nadie esperaba que aquella mujer de bolso de lona fuera la jefa. Ella siguió caminando como si el gesto no la afectara. No necesitó decir más. La empresa, por un instante, se reconfiguró alrededor de la simple evidencia. Una tarjeta, 2 palabras, una autoridad real. Y aún así, el ruido se mantuvo. La primera impresión no se borra en un instante. Si te gustan historias de liderazgo inesperado, suscríbete y quédate hasta el final. Dijo una voz fría y medida, como quien abre una puerta y encuentra detrás una sala llena de sombras. Fue un recordatorio breve, ritual, antes de que la escena se cerrara sobre sí misma y se trasladara a la sala donde los jefes se miran como si las palabras fueran armas. La primera reunión ejecutiva arrancó con el mismo tipo de ceremonia que había definido a Halston & Myers durante años. Café caliente en vasos desechables, pantallas con gráficos, y una mesa larga en cuyo extremo los privilegios se sentaban en sillones más altos. Algunos ejecutivos llegaron tarde. Jason Feld, la arrogancia hecha persona, entró con la corbata mal ajustada y esa sonrisa que siempre guardaba para las derrotas ajenas. Tamika tomó asiento sin buscar el de la cabecera. Su presencia no pedía permiso. Lo ocupaba. La primera diapositiva que pidió que pusieran no hablaba de producto ni de cuotas de mercado. Mostró una gráfica sencilla. Ingresos estables en los últimos 4 trimestres. Crecimiento moderado. Al lado, otra línea descendente marcaba la rotación del personal y las tasas de satisfacción internas. Caída sostenida, aumento de bajas no justificadas, y una caída en la moral que no se reflejaba en ventas, pero sí en capacidad operativa. «No estamos perdiendo clientes», dijo Tamika con voz clara. «Estamos perdiendo a la gente que hace que esos clientes vuelvan». Un murmullo, esta vez distinto. Incredulidad, sorpresa, menosprecios velados. Jason ladeó la cabeza, y con una sonrisa que pretendía ser divertida, replicó. «Con todo respeto, Tamika, la rotación siempre ha sido un problema en tecnología. No deberíamos centrarnos en el producto,
Ella dejó que la pregunta flotara en el aire. Sus ojos no buscaban el aplauso, buscaban comprensión. Fue Janice Greer, la jefa del departamento legal, quien intervino primero, con la voz cansada de quien había visto demasiadas imágenes rotas en contratos mal redactados. El producto vende, dijo Janice, pero los costos indirectos son más difíciles de cuantificar. La pérdida de talento tiene un precio que muchas veces aparece tarde, en contratos incumplidos, en proyectos retrasados. Tamika no se dejó llevar por la provocación. Hizo a su equipo una pregunta simple. ¿Qué estaba fallando en la cultura que hiciera que las personas escogieran marcharse? No se trataba de una retórica, pidió ejemplos concretos. La sala se llenó de excusas pulidas, de prácticas históricas defendidas con celo. Clientes difíciles, mercado cambiante, competencia voraz. Cada respuesta era una capa que cubría otra. Al final de la reunión, antes de que la tensión se diluyera en correos pendientes, Tamika pidió algo que ninguno esperaba: acceso completo a los archivos financieros de los 2 últimos años, y permiso para iniciar una auditoría interna con un equipo externo. No solicitó permiso con arrogancia. Lo pidió con la autoridad que daba su cargo, y con la cautela de quien sabe que las instituciones reaccionan como vasos con contenido sensible. Jason la miró como si la petición fuera un desafío personal. Alan Brewster, el CFO, apartó la mirada. Alan era un hombre de números que siempre había encontrado en los márgenes la posibilidad de ajustar lo que la vista pública no veía. Gastos optimistas, facturas que desaparecían tras contratos con intermediarios, bonificaciones que se aprobaban en la penumbra de una reunión. No veía a Tamika delante de él. Veía una auditoría. Y en la distancia, la posibilidad de que alguien encontrara lo que él había preferido mantener en sombra. Después de la reunión, en el despacho que le habían asignado provisionalmente, una oficina sin un corner office, todavía decorado por la historia de la compañía, Tamika abrió el bolso. Sacó un cuaderno con tapas gastadas y una pequeña carpeta con notas escritas a mano. En la portada, una palabra: Monroeville. Un lugar pequeño, donde había crecido junto a su padre, trabajador del campo. No era una manera de causar lástima. Era un recordatorio de dónde provenían su pulso y su paciencia. Janice la acompañó. Su conversación, en la penumbra de la tarde, fue un intercambio de piezas que encajaban. Información, intuición y evidencia. Janice le habló de facturas dudosas que había visto pasar en revisiones rápidas, contratos con proveedores que no tenían presencia real, y pagos fraccionados que terminaban en cuentas offshore. Tamika tomó notas con una serenidad que parecía un arnés contra la urgencia. Necesitamos pruebas, dijo Janice. Lo demás son especulaciones. Si vamos a actuar, lo haremos por procedimientos. Auditoría externa, restricciones de acceso, congelación de pagos hasta ver facturas justificadas. Tamika asintió. Sabía que la línea que separaba la acción de la guerra era fina. La empresa era un ecosistema, y las decisiones se propagaban como semillas en tierra seca. No se trataba de hacer caer a nadie por venganza, sino de detener el daño. La determinación en su rostro no era implacabilidad, era obligación. Empezaron con lo obvio. Ordenaron una revisión de contratos de los últimos 24 meses. Seleccionaron proveedores que no tenían actividad real y pidieron informes de gastos de viajes y representación, cuya justificación parecía difusa. También restringieron accesos. Cuentas clave quedaban con permisos reducidos hasta nueva orden. No se anunció públicamente. Las medidas llegaron como un corte en la telaraña, silenciosas pero precisas. La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse. En el café, en un pasillo, un miembro del equipo de soporte habló bajo con otra empleada. A los oídos correctos llegó la palabra restricciones, y con esa palabra llegaron también las suposiciones. Desde «es la nueva CEO» hasta «hay investigación». Algunos respiraron aliviados, otros sostuvieron el aliento. Leticia, una gestora de proyectos del equipo de producto, fue una de las primeras en acercarse. Ella no buscó protagonismo. Llevaba semanas sintiendo algo que no sabía nombrar. Reuniones que se arrastraban,
promesas de ascenso que se evaporaban en correos, un clima de favoritismos que se colaba en las decisiones técnicas. Cuando escuchó que Tamika pedía que se escuchara a la gente, decidió hablar. «Hay trabajos que nadie quiere hacer», dijo Leticia en voz baja, frente al microondeo de la sala de descanso. «Se delegan a quienes nadie espera que levanten la voz. No es manifiesto, es silencioso. Pero pesa». Tamika la escuchó. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo un gesto. Tomar nota, preguntar nombres, fechas, pequeñas cosas que, juntas, conformaban un mapa. Esa escucha silenciosa fue la primera semilla de algo que luego se llamaría Open Friday, pero aún no tenía nombre. Era simplemente darle tiempo y atención a quien decía la verdad. Mientras la investigación empezaba a rodar, Alan Brewster no se quedó quieto. El CFO llamó a Recursos Humanos y a Legal, con un tono que mezclaba alarma y autojustificación. Su posición se volvió defensiva. Revisión de procesos. Necesidad de control. Riesgo reputacional. No negó las irregularidades, las minimizó. En los correos internos, pidió paciencia y prometió un plan de transparencia que, a ojos de algunos, olía a apaciguamiento. Esa misma tarde Tamika caminó por el parking del edificio. La luz pegaba en el asfalto callado. Un coche solo. La silueta de su figura reflejada en el retrovisor. Allí pensó en su padre y en Monroeville, en la estación donde aprendió que la cosecha exigía constancia y que la tierra no se engaña con promesas. Si cuidas la tierra te da respuestas, le decía su padre. Ella no hablaba de justicia poética, hablaba de paciencia disciplinada. No era venganza, era orden. De vuelta en el edificio, ordenó que nadie entrase al despacho de Alan hasta que la auditoría preliminar terminara. No era una decisión drástica sin procedimiento. Era una medida administrativa, con un informe firmado y la notificación al departamento de cumplimiento. Ese tipo de acciones cortaba accesos y evitaba que pruebas se perdieran. Era, además, un mensaje silencioso. Aquí se tomaba acción. Los pasillos, que durante años habían tenido un flujo predecible de confidencias, se volvieron fuente de rumores. Algunos calificaron a Tamika como dura, otros como necesaria. La gerencia intermedia respiraba con cautela. Cambios implicaban trabajo adicional, y el cansancio acumulado no siempre encontraba justificación. Pero al mirar más allá de las jarras de café y los portátiles, la plantilla empezaba a percibir algo distinto: la posibilidad de ser escuchada. En las noches de trabajo, Tamika no dormía del todo. Revisaba correos, leía contratos, llamaba a la firma de auditoría externa que había contratado tras una breve ronda de consultas. No buscaba protagonismo público. Quería solidez, evidencia que resistiera escrutinio. Entre los archivos encontró facturas con descripciones vagas, pagos fraccionados a empresas con domicilios improbables, y contratos con cláusulas que, en la práctica, permitían transferencias sin supervisión. Nada que constituya un juicio, bastante para justificar una investigación exhaustiva. Alan se deslizó entonces hacia la ofensiva blanda. En reuniones privadas empezó a recordar la historia de la compañía, los riesgos asumidos, las decisiones difíciles que lo habían puesto donde estaba. Habló de la necesidad de flexibilidad en finanzas, de los contactos que había cultivado para agilizar procesos. Fue un discurso con ecos de pasado victorioso. Pero sus guardianes habituales, los que le habían permitido margen para operar, ahora veían sus cuentas sujetas a verificación. Y eso, más que la acusación, fue lo que más lo inquietó. Tamika respondió con medidas que aparentaban frialdad administrativa, pero que escondían una voluntad humana. No buscaba humillar, buscaba restaurar. Aprobó la suspensión temporal de bonificaciones para cargos que gestionaban cuentas críticas, hasta que la auditoría aclarase los movimientos. Cortó sin ruido la posibilidad de que se siguieran enviando fondos a proveedores con documentación incompleta. Todo fue escrito y firmado, con cadena de custodia y registros, porque sabía que el poder sin procedimiento es un débil refugio. La filtración fue controlada, pero no por eso menos dañina para quienes vivían del favor.
Alan organizó reuniones con quienes aún le confiaban, unos cuantos ejecutivos y el equipo financiero más cercano, para matizar la historia. No hay culpables definidos, les dijo, solo procedimientos que corregir. Era, de nuevo, una manera de ganar tiempo y simpatías. Jason, por su parte, empeoraba la escena con chistes vacíos que nadie encontraba divertidos. Su oposición, más performativa que contenida, lo delataba. En un módulo estrecho de trabajo, frente a una pantalla que mostraba una lista de proveedores, Tamika leyó un nombre que repitió en varios contratos con cantidades fraccionadas, empresas que no tenían empleados registrados, domicilios en naves industriales sin actividad, y facturas con conceptos genéricos como consultoría operativa. Le pidió a Janice que preparase un binder, un volumen con documentos seleccionados, claves para presentar ante la junta directiva. No sería la primera vez que una directora tenía que defender una decisión frente a la mesa que vela por el rumbo de la compañía, pero para Tamika, esa defensa no era retórica, era evidencia. A medida que la investigación tomaba forma, aumentaron las pequeñas victorias. Un equipo de desarrollo recibió permiso para retomar un proyecto que llevaba meses estancado por prioridades estratégicas. Un grupo de atención al cliente logró reabrir posiciones que habían sido eliminadas por recortes mal comunicados. Fueron gestos diminutos comparados con la maquinaria financiera que se había puesto en marcha, pero tenían efecto inmediato. Alguien en el equipo dejó de llorar en un baño a las 2 de la tarde. Otro respondió a un correo con un gracias sincero y breve, y sin embargo, no todo era alivio. Las quejas anónimas comenzaron a aparecer. Notas en el buzón interno que pedían prudencia, insinuando que las acciones podrían afectar la percepción pública y los ingresos. Un miembro de la Junta envió un correo formal pidiendo explicaciones sobre las restricciones de acceso y la detención de pagos. La presión política dentro de la compañía se activó como una marea. Tamika respondió con la misma mesura que había demostrado desde el primer día. Convocó a Janice, a un representante de auditoría externa, y a recursos humanos. Preparó la agenda. Sabía que la verdad no se gana en palabras, sino en documentos y en transparencia. Por eso el binder crecía. Contratos numerados, transacciones marcadas, correos con cadenas que conectaban pagos con órdenes firmadas por dedos que ahora evitaban la mirada. Cada hoja era un pequeño martillo que golpeaba la narrativa de la institución. A la noche, cuando los últimos empleados apagaban sus pantallas, el edificio respiró un silencio distinto. La cafetería, que por años había sido un barómetro de la cultura empresarial, se cerraba con la promesa de cambios. Tamika cogió el bolso de lona, y antes de salir, dejó una nota en la mesa de la cafetería. Mañana, a las 9, conversación abierta en la sala de juntas. No puso señales de pompa. No la necesitaba. Antes de cerrar la puerta, se permitió un gesto humano que nadie del edificio esperaba. Compró una caja de donuts en una tienda cercana y la dejó en la sala de descanso, sin etiqueta ni mensaje. Era un gesto sencillo que decía: la comida puede ser puente. La cotidianeidad puede recomponer la confianza. A la mañana siguiente, alguien lo notaría y lo valoraría como símbolo. Por ahora era solo una caja con rosquillas, una tregua mínima en un lugar donde la tensión ya se había vuelto rutina. La tormenta, sin embargo, no se curaba con donuts. El verdadero momento decisivo se acercaba. La junta directiva quería respuestas, y sus preguntas serían tan concretas como las cuentas que ahora estaban bajo lupa. Tamika volvió a su despacho por última vez antes de la reunión, con el binder bajo el brazo. Lo colocó sobre la mesa, y dejó que el silencio llenara la habitación. No se sentía invencible, se sentía responsable. En la gramática de su vida, esa era la diferencia. Alan Brewster no era el único que miraba desde la distancia. En la mesa de la junta, había aliados inesperados. Una mujer de la junta, negra y mayor, que había visto corporaciones cambiar de piel sin transformarse. Su voz, lenta y medida, a veces decía lo que otros no querían oír. Tamika sabía que esa voz podía inclinar la balanza. Sabía también que algunos miembros de la mesa estaban anclados en nostalgias del pasado que no admitirían una limpieza profunda sin resistencia. La noche anterior a la audiencia,
Tamika repasó cada documento. El binder tenía pestañas, contratos irregulares, informes de proveedores, gráficas de rotación, testimonios anónimos, y una hoja con el resumen financiero que mostraba el impacto de las prácticas descubiertas en los últimos 2 años. No eran números que pretendiésemos que fueran sentencia. Eran evidencia para abrir pasos a procedimientos que restauraran orden y transparencia. Al salir del edificio, el viento golpeó su rostro con la misma honestidad con la que su padre hablaba del clima en Monroeville. No había espectáculo en su caminar. Había la determinación de quien planta y espera la cosecha. La ciudad detrás de ella seguía su ritmo de luces y urgencias, ajena a la pequeña revolución interna que se gestaba tras esas paredes. Afuera, bajo la farola del parking, una sombra se acercó. Un joven del equipo de limpieza, que había visto entrar a Tamika con su bolso de lona, la saludó con timidez. No dijo más que, «Buenas noches», pero en su voz había reconocimiento, no por la tarjeta, sino por la forma en que ella había mirado las cosas. Tamika dejó que su sonrisa fuera la respuesta. A veces, la autoridad se mide en la normalidad de los gestos, no en la grandilocuencia de los títulos. Dentro del edificio, el binder esperaba en la mesa, cerrado con un clip de oficina. La mañana siguiente sería una prueba en la que los hechos tendrían que hablar por sí mismos. Tamika lo sabía. No era un desafío personal, era la responsabilidad de quien había sido subestimada en su primer día, y sin embargo, llevaba en su bolso la conclusión de que la dignidad no reside en la apariencia, sino en la acción organizada. La ciudad se preparó para otra jornada de negociaciones y llamadas. Holston & Myers encendió sus luces. En la entrada, la tarjeta con su nombre seguía en el mostrador, discreta y contundente. Y Tamika, antes de entrar de nuevo en el edificio, respiró hondo. No buscaba que la historia fuera épica. Solo buscaba que fuese justa. Comparte esta historia si conoces a alguien que necesita escuchar que la primera impresión no determina su destino. La mañana de la junta comenzó con puntualidad británica. Miembros con trajes oscuros, papeles bien doblados, microfonía afinada. El binder de Tamika hizo contacto con la mesa como una declaración. No venía a pedir permiso, venía a mostrar pruebas. Algunos rostros se tensaron. Otros, más reservados, miraron con curiosidad científica. La mujer de la junta que había mostrado afinidad por la transparencia, se apoyó en su silla y cruzó las manos. No dejó de mirarla. Tamika abrió su carpeta y comenzó a hablar. No hubo teatralidad. Hubo datos, referencias, testimonios y una narrativa que unía hechos con consecuencias. Expuso la caída en la retención de personal, los contratos con proveedores sin presencia operativa, las facturas fraccionadas que apuntaban a una red de pagos periféricos. Las evidencias estaban allí. Correos con autorizaciones, transferencias marcadas, solicitudes de pago sin soporte documental. Janice y el auditor externo tomaban notas y estaban listos para contestar preguntas técnicas. La tensión en la sala se convirtió en un pulso. Algunos miembros de la junta preguntaron por el impacto en la reputación. Otros, por la certeza legal de las pruebas. Tamika respondió con prudencia y determinación. No buscó ajusticiar, buscó esclarecer. Y mientras la primera ronda de preguntas cerraba, una voz desde el extremo de la mesa planteó lo evidente. ¿Qué medidas concretas propone para restaurar la confianza interna sin paralizar la operativa? Tamika miró alrededor, y su respuesta fue sencilla. Transparencia, auditoría, escucha. No eran palabras vacías. Su plan tenía pasos: auditoría externa completa, revisión de contratos, suspensión temporal de acceso a cuentas críticas hasta aclaración, y una propuesta de sesiones horizontales con empleados para escuchar directamente. Open Friday, le llamaría luego la prensa interna, aunque aún no lo sabían. En ese momento, mientras el aire de la sala cargaba con la importancia de la decisión, alguien tocó suavemente la puerta. Entró un mensajero con un sobre marcado como «Confidencial». Lo dejó sobre la mesa. No era una interrupción, sino una extensión de la trama. Un correo que apuntaba a un nombre repetido en las transacciones. La sala lo percibió como una pista más. Alan, visiblemente afectado,
pidió la palabra. Su voz denotó necesidad de explicación, no de defensa. Explicó que muchas decisiones se habían tomado en contexto de urgencia corporativa, de necesidad de mover recursos para proyectos que requerían rapidez. Admitió falta de claridad en la documentación. La admisión no fue una rendición, fue una invitación a procedimiento. La discusión se extendió hasta que la Junta decidió, por mayoría, respaldar la investigación y permitir a Tamika seguir con su plan, con la condición de mantener informada a la mesa. Fue una victoria medida. No todo el mundo estaba conforme, pero el movimiento se había producido. La institución había aceptado el proceso. Al salir de la sala, Tamika no buscó aplausos. Caminó hasta la cafetería y puso la caja de donuts sobre la mesa. Leticia se acercó con una taza de té, y sin grandes palabras, le dio las gracias. No eran palabras de triunfo, eran agradecimiento por haber escuchado. Una colega le dijo, casi en voz baja, que ya se notaba un cambio. La gente ya no tiene que adivinar a quién escribir cuando algo falla. Por fuera, la jornada continuó con el rumor propio de los cambios que pican la superficie de la costumbre. En los pasillos, algunos ejecutivos llamaron a sus contactos para preguntar por la reputación de Tamika. Otros miraron con respeto calculador. El trabajo no había terminado. Había empezado. Tamika volvió a su despacho. Abrió el binder y añadió notas, apuntes, correos que todavía faltaban. El próximo paso sería más duro. Presentar las pruebas detalladas a la Junta y sostener la presión hasta que la auditoría confirmase las irregularidades. Sabía que no bastaba con la evidencia técnica. Necesitaba la convicción de que la empresa podía cambiar desde dentro, sin destruir lo que funcionaba, eliminando únicamente aquello que dañaba la estructura. La noche volvió a caer sobre la ciudad. Las ventanas del edificio reflejaban luces como pestañas. Tamika guardó su carpeta en el bolso de lona y miró por la ventana. En el horizonte, Monroeville parecía una memoria ajena. Pero en su pecho, las lecciones de la tierra eran cercanas y prácticas. Paciencia, evidencia, trabajo constante. Afuera, en la ciudad, otras vidas esperaban que los resultados justificaran la esperanza. El binder quedó en su mesa, cerrado y listo. Mañana habría nuevas preguntas, nuevas presiones. Pero la primera sacudida había sido la que más dolía para los que preferían las sombras. Para los demás, era el inicio de algo que no se arregla con titulares ni con gestos simbólicos. La reconstrucción del tejido que sostiene una empresa. La caja de donuts, abierta y medio vacía, fue un pequeño recordatorio de que el cambio también pasa por lo cotidiano. Tamika apagó la luz. Salió del edificio con el bolso al hombro y la sensación de que, por primera vez, su presencia no se medía por sus zapatos, sino por la claridad de sus acciones. A la mañana siguiente, la ciudad parecía tener menos prisa. Dentro de Halston and Myers, en cambio, el tiempo se había vuelto algo más denso. Cada minuto traía una respuesta, un correo, una llamada. La auditoría externa había enviado su primer informe preliminar en un sobre cifrado. El equipo legal lo había leído con la lupa de quien busca no solo culpables, sino causas. Las evidencias confirmaban lo que Tamika y Janice sospechaban: pagos fraccionados, contratos a empresas que no existían más allá de una dirección postal, órdenes de compra sin proveedores reales. No todo era delictivo en términos penales. Parte era negligencia, parte era costumbre institucional disfrazada de tendencia operativa. Eso no la exculpaba, significaba reparación. Alan Brewster fue citado a una reunión formal. No hubo espectáculo, un despacho pequeño, 3 sillas, una notificación clara. Se le informó de la suspensión temporal de sus responsabilidades sobre cuentas críticas, mientras la auditoría completaba su trabajo. No hubo gritos ni agarrones, hubo documentos y firmas, profesionalidad en la forma y la dureza en el fondo. Alan dejó el edificio con el mismo paso medido con el que siempre había caminado, pero sus manos temblaban al sujetar la chaqueta. No era una caída repentina. Era una consecuencia administrativa que él había visto venir, quizá no en su magnitud,
pero sí en su posibilidad. La noticia circuló en la compañía como una corriente subterránea. Algunos respiraron aliviados, otros murmuraron que aquello era demasiado, que se estaba rompiendo un equilibrio que, aunque imperfecto, había mantenido la empresa en pie. La polarización no tardó en aparecer. Jason Feld amplificó la voz de la resistencia en reuniones informales. «Tenemos que pensar en el negocio», repetía. «No podemos dejar que cambios impetuosos destruyan lo que funciona». Sus palabras encontraban oídos, porque la inercia siempre busca legitimación. Pero la evidencia, para quien la quisiera mirar, hablaba en otro registro. Tamika mantuvo la calma. Sabía que el poder se mide tanto por los resultados como por la forma en que se obtienen. Por eso, además de los procedimientos financieros, impulsó el componente humano. La primera sesión de Open Friday se celebró en la sala grande que solía reservarse para comités ejecutivos. Las sillas altas fueron reemplazadas por plegables. La mesa larga se corrió para hacer espacio. No fue un gesto estético, fue simbólico y práctico. Reducir distancias. El primer Open Friday convocó a empleados de todos los niveles. No hubo presentaciones pulidas, hubo turnos de palabra medidos y una moderadora imparcial del equipo de recursos humanos, que había sido instruida para garantizar confidencialidad. Leticia habló en voz baja pero firme. Contó la historia de proyectos que habían quedado en espera, hasta que alguien con nombre y apellido prestara atención. Un técnico de soporte, que hasta entonces nadie recordaba, describió cómo se cerraban tickets cuyo responsable no quería asumir culpa. Una mujer del equipo de limpieza, que rara vez entraba en las agendas, habló de la sensación diaria de invisibilidad que tenía el personal de servicios. «Nos manejan como si fuésemos muebles», dijo, y la frase quedó suspendida entre las paredes. Tamika escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Preguntó cuando era necesario, por fechas y nombres. No prometió promociones inmediatas. Prometió que habría acciones concretas para investigar y corregir. Esa precisión generó una confianza diferente a la efímera ola de palabras bonitas. La gente empezó a hablar porque vio que sus comentarios no terminarían en un archivo sin abrir. Mientras tanto, la auditoría cerró sus puertas para preparar el informe definitivo. Janice trabajó junto a ellos, escudriñando cláusulas, comparando firmas, rastreando transferencias. En la práctica, la investigación se comportó como una lupa que, al pasarla, revelaba manos y hábitos. Se encontraron anotaciones en márgenes de contratos que sugerían privilegios discretos. Correos donde se daba prioridad a proveedores sin justificación técnica. Facturas con conceptos vagos que terminaban, sorprendentemente, en cuentas personales de intermediarios. Era una red de omisiones y de decisiones que habían sido normalizadas hasta volverse invisibles. La reacción en la prensa interna no se hizo esperar. Un boletín que alguien había filtrado, con fragmentos inocuos del informe preliminar, desató debates entre empleados fuera del horario laboral. En un grupo de mensajería interna, una persona escribió: «¿Quién hubiera pensado que las cosas pasaban así?», y recibió a cambio docenas de respuestas entre la ironía y la esperanza. Las redes, incluso las cerradas, se convirtieron en termómetro. En la comunidad ejecutiva, la tensión escaló. Algunos miembros de la Junta que al principio habían sido cautelosos, pidieron más información. Otros exigieron calma y un plan escalonado. La mujer negra mayor en la Junta, ese peso experimentado que no hablaba por gusto sino por juicio, llamó a Tamika en privado. No fue un llamado de aplauso, fue un pedido clarificador. «Has movido las piezas con prudencia», dijo ella. «Pero recuerda, la moral de una empresa no se restituye solo con cirugías administrativas. Requiere rituales de reparación que permitan a la gente sentir que no fue ignorada». Tamika agradeció el consejo y replicó con la misma sencillez que aplicaba a sus decisiones. «Lo sé. Por eso no me basta con documentos. Quiero que quienes sufrieron lo cuenten y que sus voces sean parte del cambio». En las semanas siguientes, las medidas se multiplicaron. Se congelaron pagos a proveedores sospechosos hasta que se presentara documentación válida. Se suspendieron, con goce parcial de sueldo,
a 2 gerentes intermedios cuya firma aparecía repetidamente en autorizaciones sin respaldo. No fueron expulsiones automáticas, sino decisiones administradas que protegían la operación y respetaban los procedimientos. Ninguna de esas acciones fue un espectáculo público. Fueron pasos que, medidos con cautela, cortaban la cadena de prácticas cuestionables. La reacción de Alan fue un abandono paulatino. Primero fueron excusas, luego silencios, después la salida de su despacho con cajas pequeñas y papeles personales. No hubo expulsión dramática. Hubo una renuncia que, por su forma, parecía preparatoria. La compañía aceptó su renuncia con la condición de que cooperara con la auditoría hasta el cierre del proceso. Alan firmó, hizo una llamada al ascensor y desapareció por la puerta giratoria con la serenidad de quien sabe que ha llegado un final. La gente comentó poco. Algunos se sintieron liberados, otros extrañaron la manera en que él resolvía asuntos urgentes. En una organización, las pérdidas tienen doble filo. Tal vez el giro más difícil fue lidiar con la resistencia sutil. Jason, que había visibilizado su queja pública, continuó cuestionando cada paso, agotando la paciencia con correos implacables y reuniones que buscaban catalizar apoyos, pero sus argumentos perdían fuerza ante la claridad de los documentos. En una reunión de equipo, cuando intentó cuestionar la reducción de accesos, un grupo de empleados le respondió con ejemplos concretos de procesos que habían mejorado por la revisión. La confrontación desembocó en un apartamiento administrativo. Jason fue reasignado temporalmente a un rol de consultoría externa dentro de la propia compañía, una solución que mitigó el conflicto sin convertirlo en un escándalo. La transformación, sin embargo, no fue solo disciplinaria. Tamika entendía que el cambio cultural exige reconstruir rituales. Eliminó el corner office protocolario. Los despachos de privilegio fueron reconfigurados y se sustituyeron por espacios de trabajo más abiertos. No se trató de una humillación simbólica, fue un reequilibrio que buscaba reducir símbolos de distancia. Las reuniones de dirección dejaron de celebrarse siempre en la misma sala. Algunas se hicieron en el comedor, otras en las salas de proyecto. Se repitió una consigna nueva y sencilla: visibilidad y responsabilidad. En paralelo, el equipo de talento empezó a medir el impacto. Los primeros indicadores no fueron números estratosféricos, pero sí significativos. Una reducción moderada en la rotación de personal durante el trimestre siguiente, y una mejora sensible en la puntuación de clima laboral en la encuesta interna. Fue un crecimiento real, paulatino, algo así como un brote después de un invierno. La compañía comunicó los resultados con cautela. Mejoras notorias en fallos de comunicación y retención, decía el boletín. No era alarde, era evidencia. Un día, Leticia recibió la noticia de que su equipo sería reestructurado para asumir una responsabilidad mayor en un nuevo proyecto. Ella, que hace semanas hablaba con reserva en Open Friday, ahora tenía frente a sí la posibilidad de dirigir un equipo. Fue un gesto medido, pero tuvo un efecto inmediato. Su sonrisa durante la reunión de planificación fue genuina y contagiosa. En otra sala, un técnico de soporte rió alto por primera vez en meses al recuperar la autoridad sobre una línea de atención que le habían quitado sin explicación. Los gestos pequeños se sumaban a una atmósfera diferente. Entre esas transformaciones, Tamika mantuvo su presencia en la cafetería y la sala de descanso. No era espectáculo, era coherencia. Seguía comprando cajas de donuts de vez en cuando, hablaba con la gente en la máquina de café, y se sentaba en mesas donde antes nadie se atrevía a hacerlo. Los que la veían con su bolso de lona, comenzaron a comprender que la sencillez y la autoridad no se excluían. Fue una lección silenciosa, que corría por las mesas, por los ascensores, por los pasillos. La presión externa no se extinguió. Accionistas y algunos medios querían señales contundentes. La Junta pidió un informe final de auditoría y un plan de seguimiento que garantizara que los cambios no serían efímeros. Tamika preparó todo con Janice y el auditor. El informe detallaba hallazgos y proponía medidas correctivas. El plan incluía un calendario de revisiones, y la propuesta de gobernanza proponía nuevas cláusulas de control para prevenir riesgos futuros. El documento fue claro. No buscaba castigar, buscaba institucionalizar la transparencia.
La presentación final ante la Junta fue una escena antológica de sobriedad profesional. Tamika habló con calma, desplegó la evidencia y propuso un plan que equilibraba fiscalización, gestión y reparación. Entregó además un anexo con medidas humanas, programas de mentoría, sesiones periódicas de escucha y un fondo para desarrollo profesional de empleados cuya carrera hubiera sido afectada por las políticas anteriores. No era marketing, era un intento genuino por restituir oportunidades. Hubo preguntas duras. ¿Qué garantías había de que no se repetirían malas prácticas? ¿Cómo se iban a medir los resultados? Tamika no ofreció promesas mágicas, ofreció métricas de seguimiento, plazos y responsables claros. Propuso que la Junta estableciera un comité de supervisión trimestral que revisara avances y actualizaciones. Fue una propuesta pragmática, que la Junta aprobó tras un voto no unánime pero suficiente. La mujer negra de la Junta, con la mirada serena, fue quien cerró la votación con un gesto que parecía decir, «Esto va en serio». Con la aprobación, las políticas se implementaron en cascada. La comunicación interna dejó de ser un flujo de memos para convertirse en un diálogo constante. Se incorporaron nuevas vías anónimas de denuncia con garantías de seguimiento. Se revisaron procesos de contratación para evitar conflictos de interés. Se insistió en la rendición de cuentas como práctica diaria, no como castigo estigmatizante. Poco a poco, las historias en la cafetería cambiaron de tono. Antes se hablaba de riesgo y favoritismos. Ahora las conversaciones, sin perder realismo, mezclaban quejas con planes. Gente que había tenido miedo de proponer ideas ahora las expuso en reuniones abiertas. Equipos que habían perdido proyectos por desorganización comenzaron a entregar resultados con mayor coordinación. Fueron mejoras paulatinas, a veces apenas perceptibles, pero acumulativas. Tamika no dejó de tener noches largas. Había momentos de duda en los que el pasado de Monroeville volvía a su cabeza como una brújula. Su padre, la estación, la tierra que siempre exige constancia. En una de esas noches llamó a casa. Su padre contestó con la voz arrugada por los años, y sin dramatismos le dijo, «No es cortar maleza lo que cambia el campo, es volver a plantar con cuidado». La frase la acompañó durante semanas. La mayor prueba de la transformación no fue un comunicado de prensa, sino una escena pequeña. Una lluvia ligera golpeó el cristal de la sala de descanso un martes por la mañana. A esa hora, empleados de diferentes departamentos se sentaron juntos con tazas de café. Discutían un problema técnico, compartían riesgos y proponían soluciones. Nadie miró la puerta con temor. Cuando Leticia pasó por allí, saludó sin timidez. Un técnico de soporte le ofreció un pedazo de donut. La escena, simple, valió más que un titular. Pero las resistencias no desaparecieron del todo. Algunos executivos mantuvieron resentimientos velados. Algunos clientes se preocuparon por la inestabilidad percibida, y hubo quienes consideraron que los cambios podían haberse implementado de otra manera. Tamika aceptó la crítica razonable y trabajó para reducir impactos en la operación. Se reunió con clientes clave, explicó el plan de gobernanza y la visión de la compañía. Sostenibilidad, responsabilidad y cultura colaborativa. Algunos clientes aplaudieron la claridad. Otros exigieron garantías que se tradujeron en contratos revisados. En el plano personal, Tamika aprendió a delegar. Al principio su tendencia a asumir el peso la llevaba a jornadas extenuantes. Con el tiempo, constituyó un equipo de confianza. Janice, el auditor externo, un nuevo director de operaciones seleccionado por transparencia de procesos, y un grupo de gestores de cambio. La presión disminuyó en la medida en que confiaba en estructuras robustas. Delegar fue, para ella, una forma de multiplicar el impacto. El tempo del cambio era consciente y lento. 3 meses después de su primer día, los indicadores mostraban una mejora sostenida. Reducción en los incidentes de quejas internas, mayor retención de talento en equipos clave, y una percepción de clima que, aunque todavía imperfecta, tendía a la normalidad. Era nuevamente una cosecha en tiempos humanos. En un gesto que ya empezaba a ser característica, Tamika convocó otra sesión de Open Friday.
Había preparado un panel con empleados que contaron historias de cambio. El técnico que recuperó la autoridad, la mujer de limpieza que ahora participaba en el comité de instalaciones, Leticia que lideraba su propio proyecto. Sus voces fueron testimonios sin fanfarrias, relatos concretos de personas que habían recuperado dignidad y agencia. Al terminar, alguien le preguntó a Tamika qué era lo que más le dolía de la experiencia. Ella no respondió con dramatismos. Dijo: «Me duele que la gente haya sentido que su trabajo no importaba. Eso se arregla con atención y con respeto». La prensa captó la historia con titulares que, unas semanas antes, hubieran sonado imposibles. La CEO que escuchó a la empresa. Algunos escribieron con escepticismo, otros con admiración. Para Tamika, la cobertura era secundaria. Lo importante era la conversación diaria en las mesas, en las pantallas, en los proyectos. Lo importante era que el trabajo de la gente volviera a encontrar sentido. Un día cualquiera, en la sala de descanso, alguien colocó una nota en el corcho: «Gracias por escuchar». No tenía firma. La nota se quedó, como testimonia mínima. Tamika la vio y no pudo evitar emocionarse. No era público. Era un reconocimiento anónimo que tenía más valor que una placa. El proceso no convirtió a la compañía en una utopía. Se presentaron problemas nuevos, decisiones difíciles de reestructuración por eficiencia operativa, negociaciones tensas con clientes descontentos, ajustes presupuestarios. Pero esos problemas se encaraban ahora con un protocolo que buscaba equidad. El liderazgo dejó de ser una performance retórica para convertirse en una práctica sostenida. Al cabo de 6 meses, Halston & Myers no era la misma, aunque por fuera el logo seguía siendo el mismo. La cultura había cambiado en las costuras más que en la fachada. Los símbolos que antes marcaban distancias habían sido revaluados. La compañía mantenía su mercado y había recuperado parte de la confianza interna. Los proyectos estancados reanudaron su marcha y nuevas iniciativas, surgidas en las sesiones horizontales, vieron la luz. Tamika, en una mañana de otoño, volvió a entrar por las puertas corredizas. Su bolso de lona seguía colgado del hombro. Sus zapatos ahora estaban limpios, no porque hubiera cambiado de calzado, sino porque las circunstancias no eran las mismas. Al cruzar el lobby, la recepcionista la saludó con familiaridad, y sin que nadie lo planeara, alguien dejó su chaqueta sobre una silla libre para cederle el paso. Fueron gestos pequeños que acumulaban significado. Se acercó a la sala de descanso, donde un grupo trabajaba en un prototipo. Tomó una taza de café y se sentó en una mesa común. Leticia le pasó el portátil para mostrarle un wireframe. Janice apareció para comentar un tema legal con el equipo de producto. Un técnico explicó cómo habían solucionado un cuello de botella. La conversación fue fluida, sin teatralidades, llena de foco. Tamika miró la caja de donuts en la mesa, medio vacía, como siempre, y pensó en Monroeville, en la estación, en su padre. Pensó en la tierra, que aprecia el trabajo continuo, no la prisa. Supo entonces que su presencia en aquel edificio no se debía a la tarjeta acomodada en el mostrador, ni a la formalidad de su título. Se debía a que había plantado con paciencia las medidas necesarias para que otros pudieran sembrar y cosechar. El día en que la Junta ratificó las decisiones y firmó el plan de gobernanza, hubo una reunión informal al terminar el encuentro. No fue celebración de triunfo. Fue un reconocimiento sereno del trabajo hecho, y del que todavía quedaba por delante. La mujer de la Junta, que había sido voz y criterio, se acercó a Tamika, y sin grandilocuencia, dijo: «Has cumplido con lo que prometiste. Orden y escucha. El resto será tiempo». Esa tarde, mientras la luz se estiraba en los ventanales, alguien colocó otra nota en el corcho. «La primera impresión no define a quién eres». Tamika vio la frase y sonrió. Recordó el primer día. La tarjeta en el mostrador. El saco dejado por alguien que asumía otra posición. Pensó en la huella que una actitud puede dejar, para bien o para mal, y en la posibilidad de que la dignidad vuelva a ser corriente. A la salida, un joven del equipo de limpieza la detuvo un instante. No dijo gran cosa.
Simplemente le agradeció por haber escuchado, por haber hecho posible que el ambiente laboral cambiara. No buscó reconocimiento. Su frase fue una confirmación íntima del impacto del cambio. Tamika le respondió con la sencillez que la había acompañado siempre. Gracias por decirlo. Eso es lo que quería. La historia, así, no se cerró con una gran escena final, sino con una serie de días en los que la dignidad volvió a permear las rutinas. Hubo mejoras medibles, pasos administrativos concretos y momentos humanos que valieron tanto como cualquier dato. El poder de la evidencia y la voluntad de escuchar habían actuado como herramientas complementarias, unas para reparar lo técnico, otra para recomponer lo humano. En el fondo, Tamika sabía que aquello era solo el comienzo. Las instituciones cambian con el tiempo. La vigilancia constante es necesaria para que las prácticas no vuelvan a enraizarse en costumbres oscuras. Era un trabajo de largo aliento. Se sentó por un rato en la sala de descanso. Compartió un donut con Leticia y observó a la gente trabajar. No buscaba aplausos ni portadas. Buscaba coherencia. La paradoja del primer día permaneció como anécdota. La mujer con bolso de lona, humillada por un gesto automático, resultó ser la nueva CEO. Pero la lección fue mayor que la anécdota. La humillación no la definió. La acción sí. Y las acciones, combinadas con procedimientos sólidos y con la escucha, trazaron un rumbo distinto para Halston & Myers. Si conoces a alguien que necesita recordar que la primera impresión no determina el destino, comparte esta historia.